Buenas, ya hemos visto la forma de configurar el FTP de la web. Recordar que de la misma forma que se configura el FTP de la web, también se configura el FTP del servidor para acceder mediante FTP. Pero al contrario que el FTP de la web, el usuario del servidor es diferente y se accede mediante SFTP, Security FTP. Es un poco distinto, pero prácticamente es la misma forma de configuración, solo que no hay @dominio.com, sino en este caso sería, por ejemplo, si tu usuario del servidor es root, pues sería root y luego pues la contraseña y tal. Vamos a continuar, luego hablaremos sobre el servidor. Vamos a continuar ahora con la parte de la base de datos. ¿Cómo administrar la base de datos de la web Fusion? Para ello nosotros utilizamos como siempre, nuestra aplicación preferida SQL Llave, ¿vale? Abrimos nuestra aplicación, actualmente tenemos configurada. El servidor de la web siempre va a ser el del dominio, el host sería el del dominio, o también, o también en este caso, vamos a ver dónde está, o también la IP del hosting de Wintelcom 178.32.250.155. O también vintelcom.com. Aquí ponemos el usuario que hayamos creado y la contraseña. Le damos a test conexión y chatatachan, la conexión se haría correctamente. Pero antes de continuar con la parte de configuración de la aplicación externa, vamos a explicar cómo se crea el usuario, cómo se asignan los permisos y cómo se crea el acceso remoto de la web. Para ello, de la base de datos. Para ello, nos vamos a nuestro panel de control, como siempre, aquí abajo al final de nuestra área cliente del servicio. Le damos a ingresar a ese panel. Nos vamos a lo primero que haremos en base de datos es crear el acceso remoto. Nos vamos a acceso remoto. ¿Para qué se utiliza el acceso remoto? El acceso remoto le indicamos desde qué IP o desde qué sitios se pueden acceder a la base de datos. En este caso nosotros vamos a crear siempre uno que sea por ciento. Con esto le estamos indicando que se puede acceder a la base de datos desde cualquier aplicación, desde cualquier equipo de internet, teniendo en cuenta que hay que tener un usuario y una contraseña, que ya eso lo crearemos ahora. Entonces le damos a añadir y se nos crearía aquí este acceso. Yo tengo dos. También se puede restringir a una IP específica. ¿Por qué no es bueno restringirlo a una IP específica? Es muy bueno porque da seguridad y solo puede acceder desde ese equipo que tenga esa IP pública. Pero actualmente las compañías, ¿vale?, dan internet, un internet que es con IP dinámica y que no mantiene la misma IP. Por lo tanto, lo correcto siempre sería ponerlo, es menos seguro, pero es lo correcto poner el porcentaje cuando no tenemos una IP pública fija. Vamos ahora, una vez creado esto, volvemos atrás. Aquí, si le damos a estos recuerditos, podemos volver al inicio. Y una vez en el inicio, podemos crear base de datos. ¿Cómo creamos la base, el usuario y la base de datos? Pues nos vamos aquí a base de datos MySQL, damos clic y una vez dentro, en este caso, como ya se ha superado la cantidad de base de datos que se puede crear, pero si no tuviésemos ninguna base de datos creada, aquí nos aparecería, ¿se acuerdan como cuando creamos la cuenta FTP que nos aparecía esto porque habíamos ya superado las cuentas FTP creadas? Pues aquí igual nos aparecería para crear una base de datos. Damos el nombre y le damos a guardar y listo, es igual, ¿vale? No había que poner ni contraseña ni nada. En este momento nosotros ya tenemos creada la base de datos Darkus WO. Siempre, escuchen bien, siempre va a asignar lo de Darkus WO o el nombre de nuestro hosting, ¿vale? Vamos a hacer una prueba, ¿vale? Voy a regresar al área de admin.
Y voy a entrar con otro usuario para que podáis ver la diferencia. Vamos a ver el hosting de Vintelcom, que creo que es este. Vale, accedemos al cPanel de Vintelcom y vamos a base de datos. En este caso, como nosotros tenemos base de datos ilimitada, si te fijas, aquí nos aparece crear una nueva base de datos. Ponemos el nombre. Siempre nos aparece el nombre de nuestro hosting, ¿vale? El nombre que se le asigna a nuestro hosting, guión bajo, nombre de la base de datos. Pues web, guión bajo, wow, guión bajo, lo que ustedes quieran. Y como ustedes pueden ver, se va a crear siempre un nombre de base de datos Vintelco, que es un prefijo que ya se asigna, que no se puede borrar ni nada, más el nombre que guión bajo que nosotros hayamos elegido. Como podéis ver, aquí se crea guión bajo wow, le damos a crear y se nos crearía automáticamente la base de datos, como por ejemplo ya la hemos creado. Ahora, una vez creada la base de datos, procedemos a crear el usuario de la base de datos. Y el usuario va a tener lo mismo. Darkus Walk guión bajo, o sea, tu nombre del hosting guión bajo, el nombre de usuario que quiera. Por ejemplo, yo sería admin o web o lo que ustedes quieran. Ponéis la contraseña, repetir la contraseña y le damos a crear usuario. Y una vez creado el usuario, aquí abajo del todo, como podéis ver, está creado el Darkus Wo-web. Este es nuestro usuario. Una vez creado el usuario, es importante añadir los permisos que va a tener ese usuario en la base de datos que hayamos creado. En este caso, le damos, una vez creado el usuario, le damos añadir usuario a la base de datos. Pues le damos, elegimos el usuario que hemos creado y a qué base de datos va a tener permiso. En este caso, este es el usuario darkuswo-web, va a tener permiso a la base de datos darkuswo-wow. ¿Vale? Le damos a añadir. Perdonen que esto se ha ido. Vamos a volver de nuevo al hosting del cliente. Pausamos. Bueno, no vamos a pausar. Vamos a hacerlo. Vamos a continuar haciéndolo como lo estábamos haciendo. Servicios. Perdonen que tardemos un poco. Vale. Ya estamos en ese panel. Nos quedamos en la parte de asignar los permisos a la base de datos. Una vez creado la base de datos, solo tenemos que crear luego el usuario que va a tener permiso esa base de datos de la web y luego le añadimos al usuario la base de datos con los permisos. Le damos a añadir, nos aparece esto, nos va a salir todo demarcado, le damos a todos los privilegios, le damos a hacer cambio y ya con esto tendríamos la base de datos configurada. Acuérdate que para la base de datos siempre hay que utilizar el nombre de usuario que hemos creado y la base de datos. Ahora, importante, ¿cómo conectar a esa base de datos vía un cliente FTP? Pues para ello nos descargamos el que nosotros queramos, en este caso el SQL Job. Ponemos el nombre de host donde nos vamos a conectar. Podemos poner tanto vintelcom.com o como el nombre de dominio de que nosotros tengamos en nuestro hosting. En este caso tenemos darkuswo.ml o la IP, como podéis ver aquí, la IP de el servidor de hosting de Vintelcom. ¿Vale? Cualquiera de ellos nos vale. Ponemos el nombre de usuario que hemos creado, la contraseña que hemos creado y si queremos poner también la base de datos la ponemos. En este caso, como este usuario va a tener ya las bases de datos asignadas de la web, le damos a test conexión, miramos que conecte y tan, listo, tenemos conexión desde un cliente a la base de datos de la web.
Con esto hemos terminado el tema de la base de datos. Hasta ahora.